1 Timoteo capítulo 6. Verso 1 hasta el 10. Ya hemos considerado los primeros 5 textos de este capítulo, pero simplemente para tener el contexto, recuerde que es importante siempre el contexto, perdón, desde el 3 al 10, simplemente para tener el contexto porque es importante, vamos a leer estos textos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No sé si recuerda, pero estamos viendo, espero que lo recuerde, estamos considerando a partir del capítulo 5, el capítulo 6, cuál es el ministerio de la iglesia. Y dijimos que el ministerio de la iglesia son las personas. Por lo tanto, lo que hace el apóstol Pablo con Timoteo es enseñarle cómo debe relacionarse con los distintos grupos de personas que conforman una iglesia. ¿Sí? Ahora, él también, a partir del capítulo 6, lo que hace es hacer algunas advertencias a Timoteo respecto de cómo él también debe de relacionarse con personas que lamentablemente a veces son parte de la iglesia y no debieran serlo, falsos maestros. ¿Sí? Capítulo 6, verso 3 en adelante. Ahora, ¿qué es lo que hace? El apóstol Pablo le da ciertas señas, ciertas señales que le van a ayudar a Timoteo a identificar a estas personas. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos de esto? 6 señales que identifican a los falsos maestros. ¿Se acuerda cuáles eran esas 6 señales? Si las anotó, las podría compartir en orden. Una enseñanza diferente la primera, la segunda. Muy bien, la tercera. Desconoce la piedad como enseñanza. ¿Se acuerda que definimos piedad? Dijimos que piedad se puede definir bíblicamente de 2 maneras. Una emoción, ¿no es cierto? Y una actitud. La emoción tiene que ver con esto de sentirnos compungidos ante la necesidad de una persona, ¿no? Entonces querer ejercer piedad sobre él, ser benevolente con esa persona y satisfacer de alguna manera la carencia que tiene esa persona. Pero la piedad como actitud tiene que ver con una enseñanza, con una doctrina, una actitud pro Dios, donde Dios es el centro, es lo primero en mis pensamientos. Todo lo que yo hago gira en torno del Señor. Eso debiese ser la actitud correcta de un creyente, ¿no? Pero en la práctica, lamentablemente, eso no es la realidad. Lamentablemente, esa no es la realidad. ¿Sí? Me gustó un poco lo que dijo hermano Iván cuando le dice a esta abogada creyente, bueno, si entre creyentes no podemos confiar, cerremos por fuera y vámonos para la casa. Boom. O sea, si nosotros nos vamos a tener esta actitud correcta delante del Señor como creyentes, donde toda la gente es creyente, estamos mal. Estamos mal. ¿Cuál era la cuarta señal? Vanidoso y orgulloso, ¿no es cierto? La quinta, las enseñanzas de estos hombres generan conflictos, disputas, peleas. Más que ser una bendición al cuerpo de Cristo, siempre es un conflicto. Siempre es un conflicto. Y por último, su motivación está en las cosas y no en las personas. Toman la piedad como fuente de ganancias. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el consejo de Pablo a Timoteo? Porque le dice, ya Timoteo, aquí te di las 6 señales que te van a permitir determinar que si esta persona es un maestro sano, de buena doctrina, sana doctrina, o un falso maestro.
Una vez que tú logras identificarlo, ¿qué tendrías que hacer entonces con un falso maestro? Apártate de los tales. Hermano, a veces es necesario que pongamos distancia con gente que no nos beneficia. Es que es mi amigo, es que es mi amiga, es mi hermano, es mi primo, es mi tío, no sé, no importa, apártate. No te beneficia, no te ayuda. Si no te ayuda a crecer en tu fe, si no te acerca al Señor, te está alejando de Él. Así es simple. Si no te acerca al Señor, es porque te aleja. Y tu primera lealtad es con el Señor, no con la persona. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿lo identificaste? Apártate de los tales. ¿Se acuerda que simplemente mencionamos esto, no? Por dos motivos. Debe apartarse esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona es una mala influencia, claramente. Hay un dicho popular que dice, no, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Sí? Y eso es una realidad. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y podríamos agregarle muchas cosas más, ¿no? Dime con quién anda y te diré cómo te comportas. Dime con quién anda y te diré qué prácticas tienes. Hay un montón de cosas, ¿no? Apártate de los tales, son una mala influencia. Y segundo, apártate de los tales porque, lógicamente, van a ser una mala asociación respecto de ti. A lo mejor tú no eres así, pero la gente va a creer que eres igual a esa persona, que enseñan lo mismo que ellos enseñan. Creo que alguna vez les conté, ¿no? Que yo me declaré calvinista por mayoría de votos. No porque tenga una convicción, no porque enseñe calvinismo, no porque crea lo mismo que enseñan aquellos grupos que creen en las enseñanzas de Calvino, pero por mayoría de votos. ¿Por qué? Porque hicieron una asociación. No, si está la facultad y como la facultad fue acusada de calvinista, entonces yo debo ser calvinista. Y como el pastor de la iglesia Recoleta lo acusaron de calvinista y yo venía a la iglesia Recoleta, entonces yo debía ser calvinista. Pero nadie me preguntó qué pensaba al respecto, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que hicieron? Una mala asociación. Pablo le dice a Timoteo, apártate de los tales. Apártate de los tales. Ahora, ¿cuál era la sexta característica que tenían estos hombres? Tomaban la piedad como fuente de ganancia. Su motivación estaba en las cosas y no en las personas. ¿Y el ministerio qué son? Personas, no cosas. Ahora, fíjese qué interesante, porque a partir del verso 6, el apóstol Pablo hace un contraste. Y lo hace a partir justamente de esta última cualidad, de esta última característica. Que es lo que él dice. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de qué? Gracias. Así cuando ustedes responden, yo tomo un poquito porque se me seca la garganta. ¿No es cierto? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Hermano, déjeme hacerle una pregunta. Hoy día nos reíamos porque muchos tienen emprendimiento en nuestra iglesia, ¿no? Unos venden empanadas, otros andan vendiendo los alfajores del hijo, ¿no es cierto? Unos están vendiendo frutos secos, ¿no es cierto, Anita? Y había uno que estaba lanzando una oferta a la semana. Divorcios express a mitad de precio. Ah, ¿no es cierto? Emprendimientos que tienen, sin hablar del corretaje de propiedades, ¿no es cierto? La reparación de lavadora, hay un montón de cosas que gente hace en esta iglesia y que eventualmente podría servir. Ahora, déjeme solo hacer esta pregunta. Cuando usted emprende cuando usted inicia un emprendimiento, Mari, la tiendita me faltó. Cuando alguien inicia un emprendimiento, ¿lo hace para perder plata? No es la idea, ¿no? Nadie inicia un emprendimiento para perder plata. Todos iniciamos un negocio, un emprendimiento con el afán de ganar algo, de aportar algo, de sumar algo a los ingresos que ya tenemos, ¿no? Todos lo hacemos en ese sentido. Interesantemente, el apóstol Pablo habla de esto, ¿no? Gran ganancia, y tiene que ver con esto, con ganar algo. Ahora, Pablo está hablando de ganancias materiales, está hablando de ganancias económicas, de aumentar su línea de crédito, de aumentar su cuenta bancaria. No, definitivamente no. Él no está hablando de un negocio y la piedad, tomarla como un negocio donde se generan utilidades.
Esta semana nos reíamos en la facultad porque estábamos hablando acerca de una iglesia de la prosperidad. Un hermano mencionó, creo que fue hermano Mauricio, que nos mencionó acerca de una iglesia de la prosperidad que se había cerrado. Y yo le dije, ¿por qué? ¿No prosperó? Efectivamente, no prosperó. Y como no prosperó, se tuvo que cerrar. Aunque era una iglesia de la prosperidad, no prosperó. Por lo menos para el pastor de esa iglesia o para los encargados, los responsables de esa iglesia, la iglesia no prosperó, no generó las ganancias que ellos creían o que ellos esperaban. Pablo dice al respecto de la piedad que gran ganancia es la piedad. Ahora, no tomar la piedad como un negocio, porque ya esa es la característica del falso maestro, ¿no? Que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Cuál piedad? ¿La emoción o la actitud? ¿Cuál piedad? ¿La emoción o la actitud? La actitud. Pues está hablando de la doctrina, está hablando de la enseñanza, no está hablando de la emoción. El apóstol Pablo viene hablando de la actitud. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿cómo definimos piedad en un sentido? Bueno, yo diría que la actitud o la piedad como actitud la podríamos definir como una actitud religiosa. Ay, pero eso es feo, suena feo, ¿no? Porque generalmente nosotros asociamos la religión con fariseísmo y las actitudes religiosas con actitudes farisaicas, actitudes falsas. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de religión. Habla claramente de religión. En Santiago capítulo 1, verso 27, fíjese qué interesante. Santiago 1:27, Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, escribe por inspiración del Espíritu Santo y dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, déjeme simplemente poner en contexto. Recuerde que Santiago es un libro de la Biblia, es una carta del Nuevo Testamento que nos habla de la importancia de las obras, cómo las obras evidencian nuestra fe. Por lo tanto, no es extraño que Santiago diga, bueno, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas. Es tener una atención, un cuidado por gente que tiene una necesidad. Hay que hacerlo, sí, hay que hacerlo. Es lo que a Dios le agrada. Es más, el texto termina diciendo, y guardarse sin mancha al mundo. O sea, no solamente hacer cosas, sino también tener una actitud de santidad delante del Señor. Déjeme decirle que la piedad no solo afecta mi relación con Dios, no solamente hace que Dios sea el primero en mi vida, sino que también hace que el hecho de que yo ponga a Dios primero en mi vida me va a hacer relacionarme con otras personas y ser sensible y no indiferente ante las necesidades de las personas. Por eso que Santiago claramente establece, ¿no? Ahora, ¿se acuerda cuando hablamos de las viudas que en verdad lo son? ¿Se acuerda que yo cité un salmo que Dios es defensor de viudas y huérfanos? Para Dios siempre fue importante cuidar de personas desvalidas, siempre. Y la nación tenía la obligación de cuidar a personas desvalidas, la nación de Israel. ¿Siempre lo hizo? Lamentablemente no. Es más, los fariseos eran tan fariseos, a veces los criticamos y nosotros somos bien parecidos, ¿no? Pero los fariseos eran tan fariseos que el Señor Jesús en algún momento le hace una crítica, ¿no? Tu padre, tu madre tiene una necesidad, viene y te pide algo y tú le dices no puedo, es corbán. ¿Qué es corbán? Una ofrenda reservada para el Señor. Todo lo que yo podría haberte dado no puedo dártelo porque es corbán. No te puedo ayudar, lo siento. A ese nivel de fariseísmo a ese nivel de hipocresía llegaba el fariseísmo. ¿Por qué? Que el Señor no entendería que no puede tomar de esa ofrenda para ayudar a su padre. Si el Señor mismo dijo, honra a tu padre y a tu madre, dale el valor que tu padre y tu madre tienen, que debes darle. El honrar significa eso, darle un valor económico. Suena raro, suena feo, pero eso es.
Honrar tiene que ver con honorario, dale un valor económico. Ahora, si yo tuviese que darle un valor económico a mi mamá, a mi papá, no hay plata en este mundo, hermano. No hay plata en este mundo con el cual yo podría valorizarlos. No hay plata. Si usted tuviese que hacer lo mismo con sus padres, no hay plata en este mundo que alcance, que alcance para eso. ¿Por qué me fui para allá? ¿Cómo vuelvo ahora? Es buena pregunta. Santiago 1:27. Volvamos ahí. Ahí me desvié ahí, volvamos desde ahí, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Como les decía, ¿no? La piedad como actitud, no como emoción. La piedad como actitud también se relaciona con otros, no solamente con Dios. También se relaciona con otros, no solamente con Dios. Porque otros son los receptores, en definitiva, de mi servicio al Señor. Hermano, déjeme decirle esto y siempre déjeme recordarle esto. Usted no me puede decir que sirve al Señor sin servir a sus hermanos. Como cuando digo, no, yo tengo una relación con la cabeza, pero no quiero saber nada con el cuerpo. No puede. No, el cuerpo me es indiferente. ¿Se imagina que la mano derecha me dijera, ay, me cae tan mal la mano izquierda? A veces somos así, ¿no? Menos mal que estamos en extremo opuesto. Menos mal. Pero no se caiga. Porque hay las dos manitos agarradas juntas, ¿no? Aunque no se pueden ver. A veces en la iglesia somos así, ¿no? No mires a tal persona, no hables a tal persona, no te juntes con tal persona, no hagas esto con esta persona. Eso es imposible, hermano. ¿Usted es miembro del cuerpo? Sí, con todos. Hay un texto que me encanta, voy a salir un poco del tema, pero vuelvo al tiro, ¿ya? Vuelvo al tiro. Hay un texto que me encanta, que lo pensaba esta mañana cuando hermano Edgar estaba enseñando, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros tenemos una obligación, crecer en todo, como cuerpo. Crecer en todo como cuerpo. ¿Sí? Ahora, déjeme hacer una aclaración en este punto, que creo que a veces bueno es necesario hacer. Nosotros debemos crecer como cuerpo, pero no engordar como cuerpo. ¿Entiende la diferencia entre crecer como cuerpo y engordar como cuerpo? Cuando uno engorda, ¿qué le crece? Déjeme ejemplificarlo. Cuando uno engorda, ¿qué le crece? La guata. Pero cuando uno crece, ¿qué crece? El cuerpo completo. A veces las iglesias engordan, no crecen. Por el mal ejercicio de dones. Por el mal ejercicio de dones, a veces las iglesias engordan y no crecen. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Está hablando de la iglesia, verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Y esa frase es el centro de ese texto, ayuda mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, cuando usted pone en práctica el don espiritual que el Señor le ha regalado en el momento mismo de creer en Él como su Salvador, usted se está ayudando mutuamente con su hermano. ¿Para qué? Para ir edificando el cuerpo de Cristo, para que vaya creciendo el cuerpo de Cristo. Ahora, si usted tiene el don de evangelismo y no evangeliza, usted está atrofiando el cuerpo. Si usted tiene el don de servicio y no sirve, está atrofiando el cuerpo, está dañando el cuerpo. Y un cuerpo que se atrofia es un cuerpo que se enferma. Y un cuerpo que pasa mucho tiempo enfermo puede llegar a la muerte. ¿Eso es lo que usted quiere para su iglesia? Son preguntas que quedan, ¿no? Sigamos mejor. Ahora, fíjese, a veces me perdí, pero gran ganancia la piedad, gran ganancia, esta actitud piadosa,
Es gran ganancia. ¿Cuándo se acompaña de qué? Contentamiento. Contentamiento. ¿Sabe que interesantemente esta palabra solo aparece 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento? 3 veces. 2 veces aparece la misma palabra contentamiento, aunque una no se traduce como contentamiento. Y una vez aparece conjugada de otra manera. La primera vez, no la primera vez, una vez es esta. Gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento. La otra vez está en 2 Corintios capítulo 9, verso 8. 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Y dice así, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y ahí aparece la palabra contentamiento. ¿La encontraron? ¿La vieron? ¿No? Pues está clarita ahí. Es que aquí no se traduce en nuestro idioma, no se traduce en español como contentamiento. ¿Cómo se traduce? Teniendo siempre todas las cosas. Todo lo suficiente. Así se traduce. Teniendo siempre todas las cosas. Todo lo suficiente. La otra vez que aparece la palabra contentamiento, pero ahora conjugada de otra manera, no como contentamiento, está en Filipenses. Filipenses capítulo 4, desde el verso 10 en adelante hasta el 13, dice lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor de que ya a fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, 4:10 al 13, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe que la palabra contentamiento se podría traducir de la siguiente manera? Es estar satisfecho. Yo me acuerdo que cuando yo era niño mi mamá siempre me corregía. Terminábamos de almorzar, íbamos de visita a alguna casa, terminábamos de almorzar y yo para dar las gracias decía, gracias, estoy lleno. Y mi mamá pasaba vergüenza conmigo, satisfecho se dice. Bueno, estoy llenamente satisfecho. Siempre me retaba. Y después llegaba a la casa y tirón de orejas, qué sé yo, ¿no? Para corregirme, pues. Estar satisfecho, estar satisfecho. El contentamiento tiene que ver con eso, con el hecho de estar satisfecho completamente con lo que Dios hace por nosotros. Tener esa seguridad de que nada me va a faltar. Nada, absolutamente nada. Cuando hace muchos años atrás yo tuve que salir de Copec para dedicarme al ministerio, lo hice con la seguridad de que nada iba a faltar. Pero en la práctica hubieron días en que faltaron cosas, porque la despensa no estaba como estaba antes, pues. Porque había que pagar una hora a un médico que era caro, que no atendía por FONASA o no atendía por ISAPRE, y había que pagar de manera particular, y no siempre la plata estaba. Pero nunca el Señor nos dejó faltar. Nunca el Señor falló en ese sentido. Y cuando no había, nos faltaba el hermano que llegaba con bolsas de feria llenas de mercadería a traer lo que faltaba. Y nosotros no se lo habíamos compartido a nadie. Yo simplemente me había sentado en mi oficina, en mi sillita, en mi escritorio, y había hablado con mi jefe diciéndole, Señor, no tenemos. Nunca faltó. Aprendimos a contentarnos cualquiera fuese nuestra condición, cualquiera fuese nuestra situación, aprendimos a contentarnos. El problema de muchos creyentes es que no se contentan en el Señor. El problema es que muchos creyentes se contentan cuando la despensa está llena, cuando la cuenta corriente o la cuenta bancaria tiene plata, cuando el estanque del auto tiene combustible. Ahí están contentos. Pero cuando faltan esas cosas,
van tristes y amargados por la vida, siempre pensando, ¿y cómo viviré el día de mañana? ¿Cómo lo haremos mañana? Bueno, Dios es eterno, ¿no? Dios conoce mi pasado, conoce mi presente y conoce mi futuro. Yo no. Yo no soy eterno. Y como yo no soy eterno, yo tengo que preocuparme de dar los pasos diarios. Porque dando mis pasos diarios voy a llegar a mañana, del cual Dios siempre tiene cuidado. Pablo le dice a Timoteo, cuidado con los falsos maestros. Ellos piensan en la piedad como una fuente de ganancia. Pero un verdadero creyente, un verdadero siervo, un verdadero ministro del Señor, entiende que debe usar o debe vivir su piedad acompañada de contentamiento. Compañía de contentamiento. ¿Sabe qué es interesante? ¿Se acuerda que le cité dos pasajes, no? 2 Corintios capítulo 9, verso 8 y Filipenses capítulo 4, verso 10 al 13. ¿Sabe cuál es el contexto de ambos pasajes? No lo podemos leer por una cuestión de tiempo completamente, pero simplemente déjeme darle el contexto. 2 Corintios capítulo 9 está interesantemente, es una cuestión maravillosa del Señor, porque el 2 Corintios 9 está justo después del 8. Justo después del 8. Y el 8 y el 9 pareciera que son una misma sección de la carta. Y en el 8 y el 9, ¿sabe qué está hablando? De la ofrenda para los santos. Para los santos de Jerusalén, que están pasando necesidad, que están viviendo angustia. ¿Y qué es lo que hacen las iglesias? Se juntan. Las iglesias de Macedonia y Acaya se juntan para levantar una ofrenda que van a enviar a Jerusalén. E interesantemente, el capítulo 8, eso sí lo vamos a leer de 2 Corintios capítulo 8, voy a ver si eso mismo dije. 2 Corintios capítulo 8, mire cómo empieza el capítulo 8 de 2 Corintios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo eran las iglesias de Macedonia? Pobres, necesitadas. No eran de barrios acomodados. No, eran de lugares carenciados, de donde gente tenía profundas necesidades económicas. Pero ¿qué hicieron estos hermanos? Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros la voluntad de Dios. Hermano, no sé si usted entiende lo que estamos leyendo, pero ¿qué está diciendo esto? Pablo en un sentido quizá decía, no, esta gente es tan pobre que no los vamos a incluir. No podemos incluirlo. ¿Cómo? Ellos necesitan una ofrenda, no necesitan ofrendar, ellos necesitan recibir, no dar. Y Pablo le dice a los hermanos de Corinto, sin embargo, ellos fueron un ejemplo, porque de su profunda pobreza nos rogaron ser parte. Y dieron mucho más allá de su fuerza, dieron más de lo que nosotros esperábamos que ellos diesen. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. A veces nosotros nos restamos de ese privilegio. Ojalá que no me pidan, ojalá que no me pidan, ojalá que no me pidan. No fue lo que hicieron ellos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Ahora entienda, por favor, en ese contexto, ese es el contexto, ¿no? En ese contexto es que Pablo escribe 2 Corintios capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios. Porque la iglesia de Macedonia y Acaya confiaba en un Dios poderoso. Ese es el punto aquí. No es que si ellos eran pobres o no eran pobres, si tenían plata o no tenían plata, si eran ricos o no eran ricos, si estaban acomodados o no estaban acomodados. Ellos confiaban en un Dios poderoso para hacer que abundase en ellos.
Toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Sabe cómo se llama eso? Dependencia del Señor. Confianza. Ahora, déjeme ser claro en un punto. La dependencia al Señor solo es posible en un creyente maduro. En un creyente que ha madurado en su fe, que ha crecido en su fe. Porque tiene su fe puesta no en las riquezas, no en los bienes materiales, sino que tiene su fe puesta en el Señor. Ese es el contexto de 2 Corintios capítulo 9. ¿Cuál es el contexto de Filipenses capítulo 4? Y particularmente capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no el caballito de batalla. Entonces, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a irme, voy a tirar del tercer piso de la facultad, de cabeza, y no me va a pasar nada cuando rebote en el piso, porque total, el Señor me fortalece para que no me pase nada, ¿verdad? Voy a salir aquí afuera, voy a parar a un camión que venga pasando así nomás, y le voy a decir, párate, y si me atropella no importa, no me va a pasar nada, porque el Señor me fortalece. No, ese no es el contexto, eso no es lo que está diciendo el Señor, eso no es lo que está enseñando el texto. ¿Sabe cuál es el contexto? He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi condición. Sé vivir humildemente, sé tener escasez y sé tener riqueza. El apóstol Pablo escribe Filipenses, la epístola del gozo, la escribe desde una cárcel, una casa arrendada en Roma, donde pasó 2 años encarcelado, esperando ser enjuiciado, hasta que después de eso es liberado. Él está preso. Ya a ese lugar la iglesia de Filipos le manda una ofrenda para ayudarle a solventar gastos. Y Pablo escribe Filipenses para darle las gracias por la ofrenda. Ese es el contexto. El contexto es, como dije, ¿no? Ese es el contexto. Ahora, fíjese qué interesante, porque en ese contexto, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Capítulo 4, verso 10 en adelante. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Claro, él recibe la ofrenda y se alegra. Sí, mire, hermano, todos los que recibimos ofrenda, usted quizás recibió alguna ofrenda alguna vez en su vida. Todos los que hemos recibido una ofrenda nos hemos alegrado con la ofrenda. Yo no me imagino a ninguno de nosotros recibiendo la ofrenda, mirando y diciéndole, oye, tampoco. ¿Por qué no más? ¿Se imagina? Hay que ser tremendamente patudo, ¿no? Hay gente patuda. No lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese que interesantemente el apóstol Pablo en esta misma carta, en este mismo capítulo, le dice a los hermanos, mire, yo no estoy buscando fruto en ustedes, yo no estoy pidiendo nada de parte de ustedes. No busco frutos, no busco dinero, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta celestial. Y al final eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, que podamos de alguna manera abundar en frutos en la cuenta celestial. Me gusta cómo lo expresa o cómo lo expresó en algún momento la esposa de Hudson Taylor, la señora María Taylor, o Mary Taylor también, suena más bonito, ¿no? La señora Mary Taylor, esposa de Hudson Taylor, él fue un misionero en la China. Dijo una vez lo siguiente: qué lamentable sería si todas nuestras necesidades fuesen cubiertas con anticipación. Eso nos cegaría y no nos dejaría ver la fidelidad de Dios, cumpliendo sus promesas, supliendo de manera oportuna. Hermano, quienes sirven al Señor deben confiar en la provisión del Señor. Y no pensar que porque estoy predicando hoy día, que porque voy a servir hoy día aquí, que porque voy a ir a servir mañana a otro lado, voy a recibir algo a cambio. Yo creo que todo obrero es digno de su salario y cada persona que viene a nuestra iglesia a predicar, que no sea yo, aparte de nosotros, necesita llevar una ofrenda a nuestra iglesia. Pero lo necesita por nosotros, no por él. Porque nadie que viene a predicar a esta iglesia nunca me ha pedido nada a cambio, nunca. Pero nosotros como iglesia debemos ser agradecidos del ministerio que personas hacen.
Debemos ser agradecidos. Y con esto, hermano, no estoy predicando prosperidad. Estoy tratando de predicar responsabilidad. Responsabilidad. Hermano, cuando Dios es nuestro contentamiento, es fácil entender lo siguiente. Nada hemos traído a este mundo, verso 7. Y sin duda nada podremos sacar. Mateo 16:26 dice lo siguiente, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es? Nada. ¿Qué podemos dar a cambio de nuestra alma? Nada. ¿Qué podemos hacer para que nuestra alma se salve? Nada. Cuando nosotros entendemos que nada hemos traído a este mundo y que nada nos podemos llevar, nos podemos relacionar con las riquezas de una manera correcta. Ustedes saben que cuando murió Alejandro Magno, él pidió que sucediesen 3 cosas en su funeral. Él pidió primero que el ataúd fuese cargado por los mejores médicos de su época. Él pidió que sus riquezas, el dinero, sus joyas, todas las cosas, fuesen, por así decirlo, el pavimento del camino por donde iban a trasladar su féretro, su ataúd. Y pidió que sus manos fuesen al costado, fuera del ataúd, para que todo el mundo las viese. ¿Sabe que eso tenía una razón de ser? Primero, que los médicos no habían tenido la capacidad de sanar su enfermedad. Estaba muerto. Segundo, que las riquezas que él acumuló mientras conquistó el mundo de su época, él nos las iba a llevar a la tumba. Iban a quedar en esta tierra. Y tercero, las manos flotando significaba, nada traje a este mundo, nada me llevo. Pero hay hombres, lamentablemente hay creyentes que se afanan tanto acumulando cosas. Acumulando. Porque necesitan estar seguros, necesitan estar confiados. Y su relación con el Dios Mamón, el Dios del dinero, es más grande y adoran más a ese Dios que al poderoso Dios que hace que nada falte en nosotros para que nosotros tengamos todo lo suficiente para ser parte de su obra. Y eso es triste. Eso es triste, hermanos. Luego Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Después de decirle que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de este mundo, le dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué es el sustento? El pan del día, el alimento del día. Eso es el sustento. ¿Qué es el abrigo? La ropa del día. ¿Hace frío hoy día? No tanto como ayer, pero hace frío. ¿Tiene un chalequito para ponerse encima? Sí, esté contento. Cuando hace más frío, ¿tiene otra cosita más que ponerse arriba? ¿Sí? Esté contento con eso. El otro día entré a una oficina por ahí y hacía tanto frío en el lugar donde estaba que la persona que estaba sentada estaba tapada con un chal. Parecía abuelito. No le cuenten. Parecía abuelito. Pero tenía que estar contento, ¿no? Lo triste hubiese sido que no tuviese el chal. Ahora, debo confesarme. Yo me llevé una mantita para mi oficina. Es que hace frío allá arriba. Fíjese qué interesante. El sustento, como dije, es el alimento del día. El abrigo es la ropa necesaria para el día. El Señor Jesús, hablando de esto en el Sermón del Monte, hablándole al auditorio que le está escuchando en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, verso 25 al verso 33. Es tarde. Dice lo siguiente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es cierto?
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dejémoslo hasta ahí nomás, solo para dar el contexto. La pregunta, ¿no? ¿Por qué se afanan? Por la comida, por la bebida, por el vestido. Y luego da ciertos ejemplos, ¿no? Dios cuida de las aves del campo, ustedes son más importantes que las aves del campo. Dios viste a los lirios del campo y ustedes son más que los lirios del campo. En fin, va dando ejemplos, ¿no? Cómo el Señor tiene cuidado de su creación. Y así como el Señor cuida su creación, nos cuida a nosotros también. Así como el Señor cuida su creación, nos cuida a nosotros también. Pero también le dice el Señor, le dice al auditorio, verso 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, comida, bebida, vestuario. Comida, bebida, vestuario. Todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabe qué es lo triste, no? Que muchos hijos de Dios actúan como gentiles, porque están más afanados en la comida, la bebida y el vestuario que en servir al Señor, que en buscar el reino de Dios y su justicia. Y su justicia. Eso es triste. Y termina esta parte del texto diciendo lo siguiente el apóstol Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Es malo el dinero? ¿Qué es lo malo? El amor excesivo al dinero, ¿no? El amor al dinero es malo. Eso es malo. Porque el amor al dinero, por el amor al dinero, muchos se han apartado de la fe, hermanos. Muchos por el amor del dinero ya no tienen tiempo para congregarse porque tengo que atender el negocio. No, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? No puedo, o sea, no puedo dejar botado el negocio si tengo... No, hermano, no. No es el dinero el malo. Lo malo es el amor al dinero, hermano. Eso es lo malo. Es trastocar los principios, los valores. Quizás usted no se va a involucrar en un robo. Quizás usted no se va a involucrar en un negocio ilícito. Pero su amor al dinero lo va a llevar a involucrarse en negocios que lo van a apartar de su comunión con el Señor. Ya no va a tener tiempo para leer, ya no va a tener tiempo para orar, ya no va a tener tiempo para congregarse, ya no va a tener tiempo para compartir el Evangelio con otros. No va a tener tiempo. ¿Por qué? Porque no puedo dejar de lado mi negocio. Fíjese lo que dice el texto, ¿no? ¿Cómo termina el texto? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué hicieron? Se extraviaron de la fe. Yo pienso que algunos hermanos que el apóstol Pablo conocía y que Timoteo conocía en la iglesia de Éfeso, que eran hermanos, que eran creyentes, sinceros, por malos negocios se terminaron extraviando de la fe. Y hermano, déjeme decirle esto, nunca me diga, no, a mí no me va a pasar. No, eso es para otro, pero a mí no. No, a mí eso no me va a pasar. Yo soy convencido de una cosa, cuando una persona viene y me dice, a mí eso no me va a pasar, es porque ya le pasó no sé hace cuánto tiempo atrás. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué está antes de la caída? La presunción. No, yo no, no, a otro, pero a mí no. No, ya fue, ya cayó, ya cayó. Yo sé que no es fácil contentarse. Y, por favor, no quiero que se malentienda lo que voy a decir. Particularmente para las hermanas no es fácil contentarse. Porque las hermanas encuentran cierta seguridad en las cosas materiales. Si tienen la despensa y con la despensa saben que pueden cubrir toda la semana, están felices, están tranquilas. El único problema es si mañana hacen tallarines o hacen poroto. El problema es cuando solo tienen poroto. Bueno, mañana hacemos poroto con rienda. Pasado hacemos ensalada de poroto. Y el otro día, no sé, hacemos otros porotos de otra manera, ¿no? Crema de poroto.
Podemos hacer, ¿cómo se llama? Hamburguesa de poroto. Y vamos haciendo poroto, toda la semana con poroto. No, pero yo entiendo, no es fácil contentarse, hermano. No es fácil contentarse, no es fácil. Pero hermano, de nuevo, el contentamiento es una evidencia de su madurez, es una evidencia de su dependencia del Señor, es una evidencia de que el Señor es bueno y que usted confía en la bondad del Señor. Y no solo confía, depende de la bondad. No sé si, capaz que sí. Hace algunos años atrás nosotros estábamos pasando un tiempo complejo como familia. Y me acuerdo que vinimos a un culto de oración. Y yo le dije a Sandra, Sandra, nos tenemos que ir temprano porque solo tengo dinero para llegar al templo. Digo, solo tengo combustible para llegar al templo. No tengo dinero para volver a la casa. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar el auto en el templo. Y nos vamos a ir en metro. Entonces le dije, no te vayas a quedar pegada conversando. Nos tenemos que ir temprano antes que nos cierren el metro. Terminamos la reunión de oración. Salgo buscando a mi esposa para irnos. ¿Dónde estaba mi esposa? En la sala cuna. Ahí, en la salita. Conversando con una hermana. El tema era que la hermana la había llamado. Y como ella no le podía decir que no, fue nomás, pues entró y dijo, ya, bueno, a morir nomás aquí, como dijo el hermano. Conocen al hermano. Eh, y yo desesperado, ¿no? Como león enjaulado, dando vueltas para que teníamos que irnos, pues. Y de pronto se ve que sale ella llorando. Y la hermana llorando. Y el esposo de la hermana afuera llorando. Yo dije, chuta, el problema grande. Decía yo, ay Señor, ¿por qué? Estos son los días que no me gusta ser pastor, decía yo cuando hay problemas. Y me acuerdo que termina todo esto y mi esposa me dice, tenemos un Dios muy grande. Le digo, ¿por qué? Es que tenemos un Dios muy grande. La hermana se había acercado ese día, sin saberlo, a hablar con mi esposa para dar una ofrenda para nosotros como familia. Pudimos llenar el estanque del vehículo, volver a casa, ya hasta comprar algo especial para comer y celebrar la bondad del Señor con nuestro hijo. Y mostrarle y enseñarle que el Señor es bueno. Aprenda a contentarse en el Señor, no en las posesiones materiales, porque las posesiones materiales van y vienen. Lo que usted tiene hoy día, quizá mañana no lo va a tener. Aprenda a contentarse en el Señor. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Dependa única y exclusivamente del Señor, no de lo que tiene. Confía en Él. ¿Se acuerda cómo dice el Salmo? Confía en Él y Él hará. Y el Señor no falla, porque el Señor no miente. Vamos a orar y vamos a terminar, ¿les parece?